Los ciudadanos de la antigua Teotihuacán creían que cuanto más altas estuviesen sus construcciones, más cerca se encontrarían de los dioses y de su aprobación. Hoy, la idea se antoja ridícula. El cielo no es una bóveda alcanzable, finita, concreta, donde residen los dioses y a la que tú te puedes acercar poco a poco. Es un espacio increíblemente vasto del que desconocemos la mayoría de los secretos. Y es por esto que cuando estaba de visita no pude evitar acordarme de cómo funciona el metajuego en el League of Legends. Nosotros también creemos en ese juego perfecto, en el metajuego ideal, en los campeones óptimos que hacen que cada estrategia funcione al máximo nivel. ¿Pero lo hemos visto alguna vez? ¿Qué motivo hay para creer en esto, más allá del hecho de que nosotros querríamos que fuese real? ¿No tiene cada equipo personas diferentes y por tanto su metajuego óptimo debería ser también diferente? Yo no puedo responder a ninguna de estas preguntas. Lo que sí puedo hacer es llevaros por las ruinas que construye esta filosofía. La evolución del metajuego del Mundial de 2023 es, en mi opinión, la más bonita que hemos visto nunca. Y paso por paso, piedra por piedra, entenderemos cómo las mejores mentes del mundo del LoL construyeron las más ambiciosas e interesantes pirámides con el objetivo de intentar tocar a Dios. Empezando en el play-in, todo era campo. Las expectativas eran que Rell llegaba fuerte, hasta tal punto que incluso veíamos a Alistar Blind Pick. También Orianna y Xayah llegaban con fuerza. Por lo demás, todo era muy confuso, y la mayor duda estaba en la jungla. En teoría, previniendo un metajuego de Rell jungla como el que G2 había identificado en las finales de la LEC, los carries eran algo esperable de surgir. Sonaba Lee Sin, aunque quizás Maokai tentaba un poquito más. De hecho, llegó a ser B1 en varias partidas. Sea como fuere, lo que más llamaba la atención era la falta de counterpicks. Todos los enfrentamientos eran entre campeones que apenas podían sacar ventaja unos sobre los otros. Renekton contra K'Sante, Orianna contra Neeko, Leona contra Nautilus. Dos cosas parecían claras. Este no era un metajuego de early game y el lado rojo estaba fatal, ya que su principal ventaja en draft es la capacidad de obtener counterpicks. Esto se reveló cierto a lo largo de todo el mundial, donde una y otra vez veíamos como el lado azul no paraba de robar partidas, hasta que T1 le dio la vuelta al metajuego. Pero volvamos a donde estábamos. Por falta de información del resto de equipos, en este momento solo nos quedaba una duda por plantear. ¿Podría tener BDS la clave para abrir el metajuego? Adam, su top laner, estaba jugando ideas extrañas como Darius o Garen que parecían funcionar bien contra todos los top laners del meta, o al menos darle una respuesta en términos de counterpick, bien sea usando el giro de Garen para dañar a Jax, haciendo inservible su contraataque, o simplemente el daño bárbaro de Darius para lidiar con la molestia del blind pick Renekton. BDS parecía un paso por delante del resto de equipos. El lado rojo tenía un problema muy serio y de los equipos del play-in, solo ellos planteaban una solución. Finalmente descubrimos que nadie la copió, quizás por ser campeones que pocos practican o porque había ideas mejores esperando a ser enseñadas. Rematando el play-in, solo había una cosa que por clara resultaba casi ofensiva: la prioridad de Xayah. La tiradora estaba sin duda muy fuerte, pero también era un campeón con respuestas claras que nadie estaba castigando. Veréis. Xayah tiene una línea fantástica, es un ADC fuerte, si bien está lejos de ser de los más fuertes, y tiene una limpieza de oleadas que como mínimo permite empatar cómodamente. Luego, su escalado es sólido, aunque depende en buena medida de que el oponente quiera abalanzarse sobre ti. En un metajuego de Rell, Alistar, Leona, Maokai, esto nunca iba a ser un problema. Además, en ese parche el Barón Nashor estaba particularmente débil. Y las plumas de Xayah pueden ser combinadas con el Smite para convertir un 50-50 en el Barón en una situación que solo sería capaz de trolear el mismísimo Mad Lions. Estoy cansado, jefe. Aún así, varios problemas empezaban a asomar la patita por debajo de la puerta.
En la jungla, Jarvan empezaba a frotarse las manos. La definitiva de Xayah funciona bien contra ideas como la llamarada solar o las cargas de profundidad, que pueden ser evitadas fácilmente para negar el engage del oponente. El tema es que cuando Jarvan usa su definitiva sobre Xayah y esta alza el vuelo, aún se encuentra encerrada cuando lo termina, dejándola vulnerable al colapso enemigo. Rumble, cuya presencia en el meta estaba en alza, funcionaba de manera similar, pudiendo forzar la definitiva de Xayah con su ecualizador sin perder la oportunidad de dañar a varios de sus aliados igualmente por el enorme área del que goza. Incluso había la posibilidad de jugar una composición de mucho rango, como intentaron las ostras voladoras, buscando que la temible E de Xayah nunca pueda aportar valor en las peleas. Poco más se podía saber en el play-in, aunque debemos hablar del proverbial Elephant in the Room, que eran Senna y Tahm Kench. Estaban totalmente desaparecidos, pero todo el mundo sabía que esta botlane estaba realmente fuerte. El problema era que su ejecución no estaba al alcance de cualquiera. En la botlane empieza farmeando Tahm Kench, pero luego tiene que hacerlo Senna, no todo el mundo tenía claro cuál es el punto de ruptura, es una botlane que además no intercambia lados fácilmente por la falta de velocidad de ataque de la tiradora y plantea el mismo problema en objetivos neutrales. Es cierto que las ventajas que ofrecía eran muy grandes, pero te obligaba a jugar un League of Legends extraño que nadie traía practicado. Terminando el play-in, nosotros echábamos principalmente en falta dos campeones. Uno era Sylas, por la cantidad de definitivas de altísima calidad que ofrecía el metajuego, y el hecho de que más allá de Orianna nadie tenía muy claro qué era bueno en la mid lane. El otro, el más importante, Aatrox. Un top laner que ofrecía buenos enfrentamientos contra casi todos los campeones que estaban saliendo en top y los superaba luego en escalado y teamfight, al menos mientras nadie empezase a jugar Garen o Darius. Con un metajuego aún muy borroso por la falta de nivel de los equipos de play-in, entramos a la fase del suizo. Dios mío de mi vida, perdónalos por estos pecados. Una cosa es que Xayah estuviese fuerte, pero lo que nos encontramos en la primera semana del suizo fue una locura. Xayah arrasó. Si utilizamos las matemáticas de Freak y quitamos los ejemplos que no nos convienen para tener razón, es decir, aquellos en los que Xayah estaba en manos de equipos clarísimamente inferiores a su contrapartida, su win rate era del 100%. Se jugó en 16 partidas, con 2 derrotas, en diferencia muy grande de habilidad y 12 bans, para un total de 93,3% de presencia total. Tuvimos un momento de duda. ¿Nos habíamos equivocado evaluando la tiradora? Sin duda, esta estaba fuerte, pero nuestra conclusión se mantuvo firme. Aquí puedes considerarnos cabezones o inteligentes, al final ambas cualidades se retroalimentan un poquito. Para empezar, nadie parecía estar prestando atención a lo que la tiradora podía hacer bien. Casi no se veían composiciones diseñadas contra ella, incluso cuando aparecía constantemente como primer pick del draft. Más bien, diría que al contrario. La gente optaba una y otra vez por campeones como Vi contra Xayah. A ver, si no estamos de acuerdo en que Xayah es counter de Vi, igual vivimos en planetas diferentes. Es clarísimo que cuando la gente optaba por Vi era por las otras ventajas que ofrece contra otros campeones de la composición contraria. Pero no es que fuese muy buena en el mundo de la teoría. Puedes jugar Vi si consideras que el oponente es, por ejemplo, propenso a sobreextenderse, ya que una cazada en mid-game puede resultar fácilmente en un Nashor regalado, que como decimos, estaba muy débil en este parche. El caso es que el tema acababa siendo el de siempre. Una cosa es lo que pasa en las scrims o lo que tú ves que el oponente hace mal en la sala de estudio cuando preparas la partida. Otra muy diferente es lo que pueda suceder cuando estás jugando tú. Excepción evidente de este razonamiento es la partida que se jugó Hans Sama con varios misplays graves en el lado de la Xayah, que evidentemente se debe al bajón de puntos de destreza este mundial para aumentarse carisma con alguna poción de sexo coreana que os puede acabar costando entre 500 y 1000 LPs si no tenéis cuidado. Sea como fuere, la situación era clara. Vi contra Xayah se estampaba, pero también lo hacía cualquier otro draft. Esto, como os digo, no solo es cuestión de la fuerza de Xayah, aunque estaba sin duda muy fuerte, sino de que los equipos no la tuvieron en mente tanto como deberían. Hasta el final de la primera semana, que te pones a repasar estadísticas y ves semejante locura, no acabas encontrando estos patrones que a posteriori resultan vergonzosamente evidentes. En parte, y suena feo decirlo, parte del problema es el piloto automático. Vi era un pick cómodo y popular en aquel momento, tentando incluso algún B1, y pocos le dieron más vueltas a si valía la pena jugarla o no contra Xayah. Esto por no hablar de los problemas de la propia Vi, como su absoluta inexistencia antes del nivel 6.
Como veníamos diciendo, el metajuego de la jungla seguía muy borroso. Y Vi es un poco ese Renekton de la jungla que te encaja en casi cualquier composición y rara vez resulta absoluta basura. Aún así, Javier Prades Batalla se resolvió a demostrar que no se puede blindear Vi, estrenando la Velvet como counterpick buscando abusar de sus extremadamente débiles primeros 5 niveles. El resultado fue muy bueno. Pero igualmente, Velvet se mantendría como un pick marginal del metajuego, porque al fin y al cabo aquí sale como counter de un campeón que acabó resultando no ser particularmente fuerte. En top, la moda nos decía Jax y Rumble, y la moda tenía razón. Ambos llegarían a ser bans muy importantes en momentos más avanzados del torneo, aunque el metajuego de top lane aún estaba muy verde en esta primera semana. Aatrox empezaba a asomar la patita por debajo de la puerta, y en medio, Orianna y Nico eran los campeones de máxima prioridad que los equipos parecían turnarse según la preferencia personal. Genji, campeones del LCK que reconocieron la situación de counterpicks y el metajuego de mid lane, jugaron una idea interesante para arrebatar la hegemonía a Orianna, Akali. La idea no era muy complicada. En línea intercambias farmeo con Orianna sin exponerte nunca a ser asesinada, ya que Akali tiene buena supervivencia, y el castigo que puede darle Orianna no es nada del otro mundo. A partir del minuto 15, cada vez que la veas en sidelane, intentas asesinarla. Para esto se equiparon además con Kha'Zix en la jungla, otro campeón muy peligroso en sidelane si es que el jungla contrario quisiese aparecer para ayudar a Orianna. La idea funcionó, y nada más y nada menos que contra la Orianna de Faker, aunque no resultaría una idea relevante en el resto del torneo. Es difícil saber si realmente el mérito de la idea era grande, ya que Genji cayó en cuartos por motivos no demasiado relacionados con este counter. Fnatic intentó jugar la misma idea, pero el draft equipado con Ivern y Ornn era un absoluto esperpento para lo que quiere llevar a cabo Akali. Aún así, podemos quedarnos bastante satisfechos con esta idea, ya que Genji perdió su última partida del torneo jugando precisamente Akali Vi contra Orianna. Si bien la idea tiene mérito en abstracto, está claro que no era una revolución del metajuego. Si queremos hablar de revolución, tenemos que estudiar a T1. Hoy está claro que el metajuego de botlane fue clave para las pirámides del 13-19, y si hablamos de revolución en la botlane no podemos hablar de otro equipo mejor que de T1. Es cierto que no fueron únicos. Damwon Kia sacó Caitlyn Lux o Aphelios en la primera semana del suizo cuando T1 estaba un poco perdido, pero incluso en ese punto estaba claro que la idea que tenía el equipo de Faker de cómo funcionaba botlane era totalmente diferente a la del resto de equipos. T1 entendió antes que nadie que si Xayah, Kai'Sa y Ezreal eran los ADCs de moda, nadie iba a snowballear por bot. Estos campeones no es que sean los reyes de presionar, y tampoco tienen un gran rango que les permita asediar fácilmente. Si nadie está snowballeando por bot, se abre la puerta a usar counterpicks que busquen castigar la composición contraria, tanto en ADC como en support. Esto contradice totalmente la idea del metajuego que había hasta el momento, en el que las botlanes se seleccionaban en los 3 primeros picks y los counters se reservaban para otros roles. T1 le dio la vuelta. Se estrenaron en el torneo con una Ashe Renata que les permitía mantener el control del posible snowball del Lee Sin contrario sin pagar ningún precio en términos de línea. En realidad, ellos mismos no tenían claro si estas decisiones de metajuego innovador eran realmente buenas. Por admisión propia, intentaron jugar el metajuego usual en el partido contra Genji, porque tras los problemas que tuvieron para ganar el primer mapa al tercer equipo de NA, temían que sus ideas simplemente no fuesen demasiado buenas. Al ser destrozados por el campeón de Corea, decidieron hacer all-in en sus botlanes disparatadas. Es posible que esta fuese la decisión más importante que tomaron de cara a ganar el Mundial de 2023, porque así empezaron a desarrollar ideas interesantísimas que subieron el nivel del metajuego al completo. Si Xayah no puede ser presionada, ¿por qué no emparejarla con Bardo y movernos por el mapa? Así lo hicieron en su partida contra Cloud9, utilizando a Bardo como counter de Velvet. Aunque en principio la partida de Velvet debió ser sencilla contra Jarvan, la realidad fue que Bardo aportó una ventaja numérica constante y dificultó demasiado hacer funcionar los invades. Esta misma idea la usarían en mi mapa favorito del mundial, su cuarto enfrentamiento a JDG con una ejecución de visión temprana preciosa. Pero no nos vayamos tan lejos. De momento aún estamos entrando a la segunda semana del suizo. Esta semana sí, ya todo el mundo tiene los datos de Xayah en la mano y lo de pasar gratis está a punto de acabarse. También lo de que nadie juegue ideas anti-Xayah.
Fnatic estrena una muy bonita en el Match Point por el honor occidental, precisamente respondiendo al B1 de Xayah con la idea de Jarvan Rumble. Como fans de Europa y haters de Xayah, esto nos supo a gloria. Pero viendo además que el draft se remató con un Sylas R5, parecía que los de Razork habían hecho los deberes y estaban listos para plantear su propia idea de lo que debería ser el metajuego. Ya nadie estaba dispuesto a regalar la Xayah, y el resultado es que la pool de ADCs disponibles comenzó a ampliarse. Aphelios se hizo un hueco, y mucha gente tenía miedo de Kalista Renata, dos poderosas abusadoras de línea con la curiosa capacidad de salvarse una a la otra de la muerte. Por supuesto, T1 estaba en su salsa. Ellos seguían con su idea de counterear comps desde bot y les funcionaba a las mil maravillas. BLG les quiso jugar B-Syndra, dos campeones con muchísima facilidad para asesinar a un objetivo. La respuesta, Tahm Kench, los dejó prácticamente sin opciones a ganar la partida. Además, empieza ya a notarse el aumento de prioridad de Jarvan. Con la caída de Vi y de Lee Sin, la práctica desaparición de Rell, que a día de hoy confieso que no tengo muy claro por qué, siendo que Vi tiene aún peor enfrentamiento contra Xayah y tuvo más presencia, lo que estaba claro es que Jarvan escalaba posiciones constantemente para encontrarse como único jungla tier S del parche. Los motivos son varios. Primero, Kai'Sa parecía realmente fuerte al principio del torneo, con 3 builds viables, el gran uso que le daba a la aguja sombría, objeto totalmente roto, que también era buena parte del motivo del auge de Senna, y la capacidad de ser un campeón de poke, un asesino o un ADC al uso, según lo que necesitases, muchos la tenían por mejor ADC incluso que Xayah. Véase por ejemplo BDS, que llegando del play-in donde estuvo el pico de hype de Kai'Sa, escogía banearse a sí mismo Xayah desde el lado azul para jugar de B1 a la hija de Kassadin en su última partida del año. No obstante, según avanzaba el torneo, su prioridad con el resto de equipos caía en picado. Al aparecer mejores equipos, la build de aguja sombría se quedaba corta. Esta build pivotaba hacia el AP a partir del tercer objeto, transicionando a Poke, una build que empezaba como asesino. El tema es que el Barón Nashor, como ya discutimos, era muy fácil de matar en el parche. Equipos mejores significaba que pocas veces verías esta build completa. Además, su enfrentamiento contra Xayah no era bueno, pero cuando esta fue expulsada del metajuego por su temible win rate, las nuevas opciones eran incluso peores. Campeones de largo rango como Ashe o Aphelios no la dejaban cómoda en línea y rápidamente la superaban en escalado. Si hablamos de Kalista Renata o incluso de Draven, que algún virtuoso como Hans Sama tenía guardado en la manga, sobrevivir la línea era directamente imposible. Ya si nos vamos a Caitlyn Lux, ponle una vela. Al pasar de un metajuego de botlane temprana, donde Kai'Sa y Ezreal tenían ese peso como blind picks, después de la reina Xayah, a uno de botlane tardía, donde las opciones eran mucho mayores, Kai'Sa y Ezreal se desvanecieron. Ni tan siquiera podías jugar Kai'Sa con la build de navaja de asalto y guinso, porque si algo aprendimos del Mundial de 2018 es que no es un ADC al que se le pueda hacer peel. Se resume el cuento en que estos dos están fuera, siendo precisamente los que mejores herramientas tienen contra Jarvan, y son sustituidos por ADCs inmóviles que le resultan comida al príncipe de Demacia. Contra Xayah es potente, pero contra Ashe, contra Aphelios, Senna, es incluso mejor, siendo la excepción evidente Kalista. Además, pensemos en lo que plantea la mid lane. Nico y Orianna eran los claros dos mejores picks, con Azir siendo un distante pero claro número 3. La definitiva de Jarvan combina muy bien con estos tres magos y es además una gran amenaza para dos de ellos, siendo de nuevo Azir la excepción. Esto quiere decir que puedes piquear Jarvan a blind y sabes que vas a tener una amenaza seria sobre ambos carries de la composición contraria. Además de mucha presión temprana en un metajuego que, recordemos, apenas ofrecía otros junglas que la dieran. Vi se había ido al pozo, nadie quería tocar Velvet, Lee Sin era campeón de scrims y Rell, yo la verdad sigo sin saber por qué desapareció. Sea como fuere, lo hizo. Y Jarvan se colocó a la cabeza como mejor jungla del metajuego con cómoda diferencia. Así entramos a los cuartos de final donde nadie se la quiere jugar. Es cierto que T1 y Fnatic medio habían demostrado que Xayah no era el monstruo invencible del metajuego que todos pensaban, pero las ideas que se necesitaban para jugar en su contra no las tenía todo el mundo practicadas. Además, y así se construyen realmente estas pirámides, 2 o 3 partidas tampoco son una prueba tan sólida como para competir con aquel temible 100% de win ratio en aquellas 14 partidas. Por eso en cuartos la mayoría de equipos escogerían banearla. 12 bans y 3 partidas jugadas, manteniendo el 100% de presencia en cuartos.
Eso sí, de esas 3 partidas, la tiradora sacaría tan solo una humilde victoria, suficiente para que más allá de cuartos la gente se replantease la potencia del campeón. Y de hecho, tras jugarlo una vez en cada serie y perder las 2 veces, no volvería a ser piqueada ni baneada hasta la última partida de la final, donde sería el propio T1 quien la recuperaría para un extra de swag. En cuartos, ya todo el mundo se había hecho eco de la enorme prioridad de Jarvan. 8 bans y 6 picks, ignorado tan solo en una partida. De hecho, es discutible que la mala lectura de la prioridad de Jarvan le costó los cuartos de final a Genji, que se enfrentó a un Bilibili que pudo jugar Jarvan en los 5 mapas. Bilibili no pasaría de semifinales, donde Weibo, baneando 5 veces a Jarvan, se impuso en un upset totalmente inesperado. La lectura de Genji, de Maokai y Vi resultaría en una lección por las malas para el campeón coreano, especialmente por parte de Maokai, cuyos ganks tempranos eran más que dudosos y muy outplayables. Con esta evolución de la jungla se abrió por fin un poquito la puerta a la vuelta de Rell, que recuperó una presencia más que digna en 2 de cada 3 partidas de cuartos. Esto es en parte porque la Ferromante resultaba muy cómoda para el estilo de drafteo que T1 había diseñado, quienes acabaron siendo los mayores promotores de la desaparecida campeona. Ya hemos visto que su innovación principal fue retrasar picks de botlane para jugar counters composicionales, y Rell presentaba una fuerza como blind pick que resultaba ideal en su estrategia, algo de lo que los otros junglas no podían presumir tanto, excepto Jarvan, solo que este estaba mucho más peleado. Por otra parte, finalmente se manifestó el demonio. Apareció Aatrox. Aatrox tuvo menos presencia inclusive que Rell, acumulando tan solo un ban y 8 partidas, de las cuales ganó 7. La potencia, como blind pick por ser respuesta poderosa al metajuego de top lane en aquel momento, resultaba ya imposible de negar. 87,5% de ratio de victorias en cuartos, el campeón que acabaría definiendo lo restante del torneo. Cuando en agosto se me ocurrió la idea de pirámides hacia el 13-19, no esperaba poder acompañar el vídeo de semejante tiro en el centro de la diana. Mi analista ayudante Trailo, al que podéis seguir aquí, y yo nos dedicamos cada semana del torneo a analizar el metajuego en el contenido público de Meta Report que se subía a mi subreddit de manera gratuita. Estoy orgulloso de decir que nuestra lectura del Aatrox como pick estrella para abrir la top lane, de la que nos mantuvimos convencidos desde el primer vídeo que hicimos al terminar el play-in, terminó siendo la clave del torneo. A menudo se infravalora el análisis hispanohablante, en buena parte porque tiene menor foco en las retransmisiones. Y sabéis que yo siempre soy un defensor de que tenemos una de las mejores escenas analíticas del planeta. Hasta donde yo sé, no vi a nadie más hablar fervientemente de Aatrox, ni puedo decir que haya encontrado un contenido de intensidad analítica similar a Pirámides al 13-19 en ningún otro idioma. Pero eso es también porque gente tan friki como nosotros hay muy poca. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los patronos de patreon.com/cabramaravilla por hacer estos vídeos tan intensos una realidad. Os quiero, os amo, sois lo mejor del mundo, y cuando acabéis este vídeo sabed que os he dejado una entrevista chulísima con Melzet hablando del experimento español que es el nuevo Mad Lions para todos los que seáis gafas de ver LOL o superior. Os quiero muchísimo. Y volviendo ya a la chicha del asunto, pido perdón a los que no tengáis un duro para disfrutar todas las entrevistas de Patreon o el contenido bomba, hablemos de Aatrox. Más allá de la teoría, diría que puramente en el lobby se demostró que Aatrox daba vergüenza ajena por el equipo de balance a partir de este flanco monstruoso de JTG. Si un campeón como Aatrox, con gran regeneración y muchísimo daño en teamfight extendida, línea más que competente y limpieza decente de oleadas, no puede ser borrado en un focus de 5 campeones, ¿alguien me explica cómo se juega contra esto? La respuesta tendría que esperar a semifinales. Llegado este momento, hay que recordar una cosa. Hay 2 formas de lidiar con un campeón absolutamente roto. La primera es banearlo, la segunda es regalarlo y jugar un counter. Y la duda que nos queda es, ¿qué counters tiene Aatrox? Según se acercaba la final de Worlds, no quedaban equipos decentes contra los que jugar prácticas. En semifinales aún te puedes defender jugando contra los equipos del otro lado del bracket, pero incluso en este caso has de tener mucho cuidado. Si quieres ganarlo todo, te vas a encontrar con uno de ellos la semana que viene, y revelar demasiada información puede resultarte fatal. En la semana previa a la final, directamente no te quedan equipos con los que practicar. Por suerte, parte del trabajo ya estaba hecho. LNG había jugado 2 Wens como 2 soles contra T1, aunque ambas partidas habían resultado en derrotas. Mucha gente proponía que Gwen contra Aatrox no tenía sentido, y nosotros en Meta Report estábamos en desacuerdo.
A pesar de las dos derrotas, la movilidad de Gwen resulta una gran herramienta para lidiar con el daño de Aatrox, tanto en línea como luego en sidlane. Además, las duraderas animaciones de su Q permiten a una Gwen de altísimo nivel utilizar el tijeretazo cargado al máximo, sabiendo que Aatrox no puede evitar su daño, y es mucho daño. Saliendo de cuartos, a pesar de sus dos derrotas, mantuvimos a Gwen como uno de los picks que amenazaban la dominación de Aatrox. En semifinales, tanto Zeus como Deshai, ambos brillantísimos top laners, traían ideas diferentes. Por su parte, Zeus nos mostró el Yone en la que para mí fue la mejor partida del mundial. Podéis encontrar un análisis profundo de por qué en este otro vídeo. Deshai prefirió al enano fumón. Con este, normas parecidas a Gwen aplican. Un deslizamiento para esquivar, mucho daño con su Q a alguien que se queda quieto, y además una pasiva que aporta mucha armadura. A estas alturas, un buen counter es principalmente una preferencia. Recordemos el principio de cómo funciona la construcción de las pirámides. El metajuego perfecto no existe, o si existiese, no es para nosotros el conocerlo. Cada equipo tiene sus puntos fuertes y Deshai ya es famoso por sus rankeds extravagantes en top, como por ejemplo Kalista, habiendo jugado también Queen en otra partida de estas semifinales. Así que llegada a la final, la emoción estaba servida. Deshai había mostrado más counters a Aatrox que el propio Zeus, y T1, sí, había revolucionado el metajuego retrasando el pick de bot, pero ahora ese retraso podría resultarles fatal, pues estaba claro que el Aatrox blind pick que les había permitido capear el temporal en top lane se enfrentaba a un genio de los counter picks. Y aquí, ¿qué hizo T1? Pues demostrar que eran el mejor equipo del torneo con muchísima diferencia. Le dieron totalmente la vuelta a su estilo de draft y colocaron mayor peso en el counterpick de top. Lo primero que piquean, lo primero en las 3 partidas, es la bot lane. Esto les permitió 2 counterpicks como 2 soles. El primero en R3 y el segundo en R5, siendo nada más y nada menos que la famosa Gwen que había enseñado LNG. No solo les dan una paliza en cuartos, sino que le roban la idea y la hacen funcionar. Zeus no tuvo piedad. Para terminar, dejando igualmente pasar el Aatrox a segunda rotación, Deshai no se atreve a sacarlo una tercera vez. Imposible en este momento no recordar la final de 2018, donde Fnatic fue humillado con aquel polémico triple Urgot y era Deshai quien hacía parecer fuerte a Aatrox. Aunque el campeón de la octava temporada no quiso cometer el mismo error que perdió la final a los europeos, de poco le valió. Al no saber aún lo que jugaría Zeus, tampoco tenía la opción de jugar un counter y se terminó decantando por Kennen. Zeus pone el broche de oro, saca el Aatrox en R5 y procede a destruir la final 3-0. Totalmente apropiado que la pirámide más cercana a los dioses sea la del dios de la top lane.